Hemos hablado con Carlos Saravia, con el titular del ente regulador de servicios públicos, por algunas otras irregularidades normativas que incumplían algunos desarrollos inmobiliarios en la provincia de Salta. Fue muy duro, recuerdo, en aquel momento al hablar de ciertos valores que tenían los terrenos, pero estaban flojitos también de papeles con ciertos trámites, con ciertas normativas que debían cumplir. Vamos a sumarlo a él en la mañana del día de hoy para charlar de este tema. Saravia, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Hola, buen día, José, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Llegó este emplazamiento de urbanizaciones de San Lorenzo Chico. El ente regulador, ¿qué conoce del caso y hasta dónde están ustedes involucrados y si fueron notificados ya por parte de esta unidad fiscal ambiental? Bueno, ya estamos notificados de la semana pasada. Ah, bien. O sea, específicamente nos ha llegado el informe de un técnico que trabaja en el Ministerio Público, que en definitiva explicitaba todo esto que hoy sale ya de manera formal como parte oficial del Ministerio. Ahora, a nosotros nos han requerido, dentro de varias líneas de acción, otro tipo de colaboración. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora nosotros, por supuesto, como tenemos también atribuciones para el saneamiento y el control de esta actividad, seguir trabajando en esto. Ya hace rato que nosotros tenemos problemas con los barrios privados. Lo que sí inicialmente lo concentramos en lo que era el servicio de agua potable. Sacamos 2 resoluciones hace 2 años que imponían una inscripción en un registro, porque todos son clandestinos, aclaro, salvo 23 barrios, todos son clandestinos. ¿Por qué? Y bueno, porque operan el servicio de agua, captan agua, la transportan, la tratan y la distribuyen sin autorización. Es más, muchos roban el agua porque directamente perforan, no tienen permiso ni concesión de uso de agua. Entonces hay que aclarar esto, de que en definitiva es una mala expresión de lo que es el desarrollo urbano. Pero bueno, así está esta situación. Ahora, en ese momento les exigimos macromedición. ¿Por qué no se inscribían varios? Porque no tenían el permiso para sacar el agua. Entonces ellos, al no tener un caudal asignado por la Secretaría de Recursos Hídricos, no pueden cumplir con la macromedición porque no hay con qué referenciarlo. O sea, son truchos y tienen que regularizar. Claro. Y se niegan a veces. En el otro esquema le pedimos potabilización del agua, que tiene que tener un protocolo, porque algunos controles habíamos hecho y a veces no cloran, y tienen que tener personal específico afectado a esto, o gente idónea, porque ellos tratan el agua porque ellos quieren. Ellos son los que avanzan con los desarrollos, no es que hay una restricción. Ahora, bueno, si uno quiere manipular el agua, que es el agua potable, el que llega a las casas, bueno, tiene que tener un protocolo. Perdón, cuando decís ellos, ¿son todos los desarrolladores? ¿Son algunos? A mí si no, ponemos a todos en la bolsa con respecto al tema. No, por eso, mire, los nombres, inclusive a los que no están en la bolsa. Nosotros tenemos 23 inscriptos, que son los barrios que vinieron acá y que están, digamos, en una situación de regularidad. Sí. Los Maitines, Chacra de Santa María, Terraza del Río, Ojimoro, Jockey Club, Santa Polonia, El Tipal, Tapiazú, El Durazno, Santa María de la Guada, La Lucinda 1, Lucinda Norte, Jardines de San Lorenzo, Pradera de San Lorenzo, La Angostura, La Fidelina, Las Quintas, Valle Escondido, La Montaña, La Reserva, Vertiente Ecopueblo, La Hollada y Casas del Bosque. Esos son los que están inscriptos y en regla. Después tenemos 23 que están con multas o que están con inicio de proceso sancionatorio, pero quiero aclarar que son muchos más. ¿Eso recae sobre los desarrolladores, esas multas, o sobre quién recaen? Recae sobre el que está operando el servicio. En algunos casos el desarrollador, que es el caso por ejemplo en San Lorenzo Chico, Proyecto Norte capta el agua, porque la tiene en el Club Tucán, que es un club de cancha de fútbol. Pero en definitiva, todo el sistema de captación está allí.
Ellos transportan el agua, tienen un caño de 3 kilómetros y llevan agua desde allí, aclaro que sin autorización en algunos casos, hasta Pradera de San Lorenzo. Esto estuvo irregular durante 3, 4 años, aclaro también, por eso hablo de clandestinidades. ¿Y esta ¿Quién logra hacer un clandestinidad? caño de 3 años? Esto que mencionás de ilegalidad o clandestinidad, ¿identifican si es por pura viveza o porque están esperando algún tipo de aprobación de trámite? ¿Por qué lo hacen? ¿Porque les sale más barato, básicamente? A ver, le doy un ejemplo. Si usted tiene 100 countries en la provincia y solamente 3 iniciaron el trámite y concluyeron el trámite del consorcio de agua en recursos hídricos, y bueno, usted ya tiene una dimensión del problema. Hay otros 3 que hace 4 años que no terminan el trámite, o sea, 6 de 100. Claro. Ahora, de esos, todos los que perforan, porque el problema es que el desarrollo urbano se da, vamos al ejemplo, Pradera de San Lorenzo. Pradera de San Lorenzo tenía originariamente una sola autorización, tenían que captar de un dreno, una captación superficial de arroyo Potrero Grande. Ahora, en estos momentos, yo no sé si son como 400, 500 lotes. Entonces, en el medio que ellos van desarrollando y ven que los lotes que ahí valen $100.000 rinden en términos económicos, ¿qué hicieron? 4 pozos. ¿Cuándo blanquearon los pozos? Recién el año pasado, cuando se hizo un censo. Pero todo el periodo anterior la captación fue ilegal. Ahora, aparte de eso, como no les alcanza el agua porque siguen vendiendo y siguen poblando, bueno, ¿qué hacían? Proyecto Norte les llevaba por un caño de 3 kilómetros el agua desde la vertiente de la Ciénaga, pero no tenían autorización en ese momento para captar agua de la Ciénaga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado va atrás de ellos, porque ellos avanzan. Podemos decir que a lo mejor haya alguna demora, alguna falta de articulación, pero el problema, en definitiva, ¿cuál es? Ellos desarrollan en lugares donde no hay infraestructura de servicio. Ahora, Saravia, yo tengo una duda al respecto, y te pregunto, lo tomo a Carlos Saravia, el hombre que durante muchos años en la política también se involucró en muchos de estos temas, sacando después obviamente en la función del ente regulador. La responsabilidad de los intendentes, porque yo digo, para autorizar un desarrollo inmobiliario, ya sea Salta, San Lorenzo, Orán, Cafayate, eso necesita autorización municipal. Los municipios, ¿cómo están actuando en aprobar desarrollos inmobiliarios? Porque si no, se corre detrás del problema. Pero tiene usted toda la razón. Es más, nosotros vemos y diagnosticamos lo mismo. El problema es que comienza el desarrollo con una autorización casi implícita de los intendentes o de las gestiones municipales. Ahora, ellos también tienen algunas responsabilidades vinculadas con lo ambiental. Ahora, había un municipio, Cerrillos, en la gestión anterior, que el que firmaba los certificados de actitud ambiental era psicólogo. Y bueno, cuando usted tiene estas cosas, obviamente, primero lo que uno puede advertir es que nos está faltando coordinar. Por eso le decía, mire usted cómo está de disperso el esquema y hay que concentrarlo. Usted tiene un decreto 1692, ese decreto Fanny Velarde le llamaban ese decreto, que salió en la época en que ella estaba en esa área, por el cual se establecen los requisitos de prefactibilidad, factibilidad y hasta de aprobación de los proyectos para este tipo de desarrollos. Por otro lado, interviene Dirección General de Inmuebles, obviamente, porque están afectados inmuebles que tienen que ser parcelados. Por otro lado, intervienen las municipalidades que también tienen que acondicionar lo que son los códigos de edificación y de planificación urbana. Ciertamente que algunos tienen y otros no tienen. Pero el desarrollo realmente es muy violento, en buenos términos digo violento, por vertiginoso. Pero acá nosotros lo que hemos advertido y hemos comenzado a trabajar en conjunto es sobre esto. Primero, situación de captación del agua. Como no desarrollan ellos donde hay cañería, y la empresa Agua del Norte, que está casi fundida, no puede hacerlo,
En esas áreas directamente ellos tienen que pedir autorización a la Secretaría de Recursos Hídricos, que le tienen que dar un permiso o concesión de agua. Bueno, si no la van a buscar son truchos. No hay mucha discusión porque eso sale con una resolución y por supuesto Recursos Hídricos lo primero que mire es si hay agua. A mí me preocupa mucho el desarrollo de San Lorenzo Chico, o sea, vivo allí, le aclaro, y contento de que haya una expansión. Pero el problema es que si no aforamos la fuente, si no vemos cuánto hay de agua, y bueno, ¿y cómo puede ser que se multipliquen los desarrollos y inclusive los emprendimientos comerciales? Claro. Entonces, acá hay que poner un límite a esto, porque no todo es el capital. Miren que estoy lejos de la anarquía yo. Por otro lado, sí, hemos avanzado ahora, hemos pedido reuniones con Secretaría de Tierra y Bienes para tener un esquema que sea mucho más lógico, más simple, y de allí vamos al saneamiento, que es el gran problema que está tratando ahora el Ministerio, claro, el Ministerio Público, porque, y bueno, ya ven lo que es la triste realidad del río Arenales. Nosotros hemos prohibido a los barrios privados, cerrados, y a estos desarrollos que arrojen efluentes al río Arenales por vía indirecta, es decir, conectándose a la 11ª colectora. Está prohibido. Ayer recibí una nota de Cadizal pidiendo que los conectemos. Y yo estoy pidiendo una reunión para la semana que viene para explicarles que no podemos tener tanta distancia en las visiones. Mire, por un lado tenemos una unidad fiscal, Cuenca del Río Arias, Río Arenales, que es la que trabaja sobre la contaminación ambiental y aparte es alevosa la contaminación. Sí. Por otro lado hay un amparo, imagínense, y por otro lado aparecen los desarrolladores y nos dicen, che, nosotros queremos tirar más efluentes, porque la responsabilidad era del Estado y el Estado no la cumplió, pero nosotros no tenemos la culpa. Bueno, mire, esto de alguna manera se tiene que resolver, pero siempre en un esquema de equilibrio y de armonía. Yo respeto los desarrollos, cierto, acá se dan prefactibilidades supeditadas, que eso es un gran problema. Usted va a Agua del Norte hoy y dice, yo tengo un desarrollo de San Lorenzo Chico, perfecto, y le dan una prefactibilidad supeditada a que se termine la planta depuradora sur. Sí. Ahora, ya sabemos que no se va a terminar en 2 o 3 años porque el gobierno nacional paró todo. Entonces, cuando uno mira esto, y el desarrollador, sabiendo eso, avanza igual. Y cuando llega al final, y además ya vende los lotes, porque eso no le dicen a los compradores, y de allí los tienen habitando y dicen, che, ahora conectame. Y bueno, dígame usted cómo tenemos que actuar. Primero, el desarrollador actuó por cuenta y riesgo, porque tiene una prefactibilidad donde le dicen, che, si vos no tenés planta depuradora ampliada y no podés conectarte. Bueno, entonces ellos, ¿qué tienen que hacer? Tratamientos alternativos. Lo que pasa es que les sale más barato ellos tirar ahí el efluente. Claro. Pero lo que tienen que hacer es biodigestores comunitarios más el digestor individual de cada casa. Ahora, para desarrollos con lotes de $100.000, le aclaro que esto no sería un problema. Creo yo que no es un problema y ese es el criterio del ente regulador. Tienen plata, pueden desarrollar soluciones ambientales óptimas hasta tanto se termine la obra grande. Esto no es ir contra el desarrollo, es simplemente cumplir acabadamente una responsabilidad de funcionario, ¿no? Está muy claro. Saravia, gracias por este tiempo, gracias por atendernos. Ande muy bien, hasta luego. Muchas gracias. El titular del ente regulador de servicios públicos está clarísimo. ¿Sabés qué encontraron? Los estudios revelan alta concentración de bacterias coliformes fecales que superan los límites legales permitidos. No, tiran mierda al río. O sea, me gusta traducirlo porque por ahí se usa un término técnico. Eso se encontró. Pero además, los estudios bacteriológicos del CONICET como del Cuerpo de Investigaciones Fiscales arrojaron como resultados valores superiores a los permitidos por la normativa legal en cuanto a la concentración de estas bacterias. Esta cantidad es significativamente elevada y supera los estándares establecidos por normativas vigentes. La preocupación por estos resultados no solo radica en la contaminación en sí misma del río Arenales, sino también porque aguas abajo se encuentran los drenes del sistema de Finca Las Costas, donde vive el gobernador, que abastecen a la planta potabilizadora de Alto Molino,
Vamos a la... Ahí va, se está allá. ubicando la brújula. Para la zona oeste. ¿Sí? Responsable del suministro de agua para consumo humano de la ciudad de Salta. Digo, yo creo que no le dimos valor todavía a lo que está pasando. Tantas veces nos dicen cómo nos tenemos que lavar las manos para evitar llevar algún tipo de bacteria del propio hogar. Nos preguntamos por qué tenemos Salta sigue siendo una de las provincias con mayor índice de salmonela, por ejemplo. Claro, es que, ¿se acuerdan cuando se habló de la cuestión de salmonela? Y sin depender del calor en este caso, porque eso también fue la novedad del año pasado. Exacto. Que se cortó la estacionalidad. Sí, algo parecido a lo del dengue. Digo, en aquel momento se habló de cómo se captaba agua del Arenales para regar las verduras, las de hojas verdes. ¿Te acordás? Me había olvidado eso. ¿Te acordás? Sí. Bueno, pero ¿por qué no podían captar? Primero porque no está permitido, si es que no hay una autorización, no se puede ni desviar un río, aunque lo han hecho varias empresas aquí, no voy a decir que una azucarera, pero empresas al fin, ya hice las denuncias mediáticas como correspondía hace un tiempo en el norte provincial, pero digo, el tema es que no podían captar agua, porque no tenían el permiso y porque era captación de agua contaminada. El Arenales viene contaminado y la preocupación que plantea la unidad fiscal es, además de la contaminación en sí del río Arenales, es que aguas abajo están los drenes del sistema Finca Las Costas, donde vive el gobernador, que abastecen a la planta potabilizadora de Alto Molino, que abastece agua para todos los salteños. Así de grave es lo que está ocurriendo, y además lo que plantea Saravia. Si esos lugares que tienen un costo de $100.000, los lotes que se venden, no hacen el desarrollo como corresponde, con la normativa que corresponde, cumpliendo con la normativa correspondiente, ¿y qué le vamos a pedir? No estoy justificando, pero ¿qué le vas a pedir a un asentamiento que está ubicado en cualquier ciudad que termina después, hacen conexiones clandestinas de luz, de agua, de cloacas? Bueno, esta es la realidad también. Y esto pasa, porque si vos decís, che, ¿dónde ocurrió? Mirá, y un asentamiento que se dio al costado del río Arenales. No, pasen en el desarrollo más importante que ha tenido el área metropolitana en ¿qué? Las últimas 2 décadas, que San Lorenzo Chico, nada más y nada menos. 9:39 en el país.